SER Podcast. Hace 2 semanas que vivimos instalados en lo que los climatólogos conocen como el verano meteorológico, ese periodo estival que arranca el 1 de junio y que dura hasta el 31 de agosto y que nos tiene a todos literalmente derretidos. Mariola Lourido, jefa de la sección de Sociedad de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bayo? Buenas. Mariola, seguramente vamos a hablar mucho del calor en los próximos programas, pero hoy queremos enfocarlo precisamente desde el lado de esas olas de calor intenso y de sus peligros para la salud. Sí, que el calor mata lo corroboran las estadísticas. En los últimos 3 años hubo en España casi 10.000 muertes atribuibles al calor. Lo dice el MOMO, que es el sistema que monitoriza y estima el exceso de defunciones diarias atribuibles a todas las causas y en verano a las elevadas temperaturas. En 2024 se estimaron unas 2.000 muertes, fue la cifra más baja de los últimos 3 años. En 2023 fueron unas 3.000, en 2022 casi 5.000, 4.800, más del doble que el año pasado. El año pasado se registraron 3 olas de calor en España entre el 18 de julio y el 12 de agosto. Y ha habido un aumento en la frecuencia de las olas de calor en los últimos años. Evidentemente, esto se está agravando en España y en todas partes, en Europa. Y detrás, como sabes, está el cambio climático, la crisis climática que está intensificando la aparición de estos episodios extremos, de este calor tórrido. Así que, Fernando, lo que tenemos que hacer, como esto va a seguir, pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos y tomar medidas para evitar lo peor, las muertes por elevadas temperaturas. Este plan de calor existe desde hace más de una década y se puso en marcha a raíz de una ola de calor devastadora, fue muy potente, brutal, que afectó a toda Europa, a España también. Fue en 2003, en España, con 6.500 muertes ese verano en nuestro país. Ese plan, entiendo que es el Plan Nacional del Ministerio de Sanidad, que se activó hace pocos días, un plan frente a las olas de calor. ¿En qué consiste exactamente y sobre todo qué novedades incorpora este año, Mariola? Bueno, el plan define umbrales térmicos específicos para cada una de las 182 zonas de meteosalud. Digamos que es un mapa, un sistema de alerta basado en las predicciones meteorológicas, evidentemente, y los datos de mortalidad diaria. Estos umbrales permiten identificar cuándo una ola de calor representa un riesgo para la salud en una zona concreta. Porque, Fernando, sabes que el impacto de 35 grados no es el mismo en Coruña, con un bochorno tremendo que te puedes morir, que no es lo mismo que, por ejemplo, en Córdoba. Este verano, pues sí, hay novedades porque se ha incorporado una guía con niveles de riesgo para la salud por altas temperaturas. Estos niveles vienen identificados con colores, como si fuera un semáforo: color rojo extremo, naranja moderado y amarillo leve. Y con el semáforo se establecen una serie de factores que determinan el riesgo. Son factores personales, factores sociales y factores ambientales, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo personales? Pues se refieren a los niños pequeños, a los menores, a bebés, niños y niñas de menos de 4 años, personas mayores de 65, embarazadas, pacientes con enfermedades cardiovasculares, respiratorias o pacientes crónicos. También personas con tratamientos médicos, con trastornos mentales, de memoria, dificultades de comprensión o para orientarse, y personas con dependencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo sociales? Bueno, pues personas que viven solas, las que no tienen hogar o están en una situación de pobreza, migrantes, turistas, las que viven en casas no aclimatadas, los trabajadores expuestos al calor, especialmente por la tarde, ¿no? De las 2 a las 7 de la tarde, o los deportistas. A todos nos afecta el calor, evidentemente, pero no a todos por igual, como decía la ministra Mónica García en la presentación del plan. No es lo mismo tener un parque arbolado cerca que está rodeado de asfalto caliente y tejados de chapa. No es lo mismo sufrir 40 grados desde una oficina climatizada que repartiendo por la ciudad. No es lo mismo vivir sola a los 85 años en un bloque sin ascensor que tener una red de apoyo. No es lo mismo el rendimiento escolar de un niño que no ha podido dormir por la noche de aquellos que sí pueden dormir por la noche. Y quienes viven en peores condiciones, las casas mal aisladas, los barrios poco arbolados, sin sombra, son quienes más lo sufren. Por eso el calor también, que va por barrios, pero también va por clases, porque depende del código postal en el que vivas, te puede afectar o te puede afectar menos. Y a mayor número de factores de riesgo, mayor vulnerabilidad. Desde luego la edad es muy importante.
la mortalidad por calor se concentra en los mayores de 65 años y especialmente en los mayores de 75. Siempre las noticias más impactantes son los golpes de calor, pero la mayoría de las muertes son muertes silenciosas. Muertes silenciosas. El calor mata, Mariola. Y al respecto, el plan del Ministerio ofrece un sistema, he leído, de alertas. Explícame bien cómo funcionan esas alertas, quién las puede solicitar, a través de qué dispositivos, o sea, cómo nos llega a nosotros esa alerta de ojo con el calor hoy en Coruña, como decías. A ver, esta guía está dirigida fundamentalmente a los profesionales sanitarios, ¿no? Médicos, enfermeras, a Protección Civil, también a las instituciones, evidentemente, a las cuidadoras y cuidadores y, evidentemente, a la ciudadanía en general. Hay dos opciones. O consultas directamente en la página web del Ministerio el mapa Meteosalud, o bien solicitas el alta para que te envíen la información diaria a través de correo electrónico o vía SMS. Y así pues recibes la información de los niveles de riesgo que corren cada día estos colectivos vulnerables y que, por ejemplo, para los sanitarios es importante saberlo, o para las cuidadoras. De todas formas, cuando hay olas de calor y la situación es extrema, Sanidad manda ya las alertas a través de las redes sociales, ¿no? Pues recomendando pues hidratarse mucho, beber mucha agua, porque sabes que los mayores nunca tienen sed, hay que insistirles en que beban agua. No salir de casa en las horas centrales, las horas de mayor calor, si sales, hacerlo con ropa ligera, colores claros, protegidos, bueno, en fin, con los consejos habituales. Mariola Lourido, como siempre, muchísimas gracias y espero que este verano, aunque sea, lo pasemos un poquito más fresquitos que el anterior. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias a ti. Yo me voy al norte, así que lo pasaré. Suerte que tienes. Hasta luego. Aún así, la Agencia Estatal de Meteorología dice que lo mío son buenos deseos, pero pronostica un verano más cálido de lo normal en buena parte de España, especialmente en el arco mediterráneo y en los archipiélagos, en las Baleares y en Canarias, después de un mes de mayo que ya lo hemos visto, ha tenido temperaturas de récord en varios puntos del país, incluida Andalucía. Javier de Sola es arquitecto e investigador en la Universidad de Sevilla e imparte clases en su Escuela Técnica Oficial de Arquitectura. Javier, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola Fernando, ¿qué tal? Tus investigaciones se centran precisamente en el calor en zonas urbanas, en el sobrecalentamiento urbano. No sé si Sevilla es el mejor lugar para estudiar este fenómeno o hay ciudades aún peores, y estoy pensando en la que vivo yo, en Madrid. La verdad es que Sevilla está siendo un buen banco de pruebas de estos estudios climáticos o microclimáticos, pero claro, al final cada ciudad tiene sus características urbanas y también climáticas por la zona y la región. Y aunque nuestros estudios, como digo, se centran más en Sevilla, también estamos ampliándolos a otras ciudades. Ya hemos empezado a trabajar en Valencia, en Málaga, y por supuesto tenemos también planes de ampliarlo. Muy probablemente acabemos también trabajando sobre Madrid. Javier, nos hablaba Mariola hace un instante acerca de esos factores sociales que influyen en cómo los vecinos pueden sufrir de una forma más severa o más leve el impacto de las olas de calor. Lo decía también la ministra, ¿no? Eso de que el calor nos afecta a todos, pero no a todos por igual. Vosotros habéis elaborado en la Universidad de Sevilla, tú eres coautor de un estudio que precisamente incide en esa diferencia por barrios, señalando que las zonas más calurosas de Sevilla se concentran precisamente en los barrios más pobres. ¿Ser más pobre implica estar más expuesto a las olas de calor y a sus efectos sobre nuestra salud? Claro, efectivamente sí, la respuesta corta es sí, pero digamos que se combinan una serie de dinámicas o de factores que resultan en esta combinación. Este primer estudio del que hablas se podría catalogar como la primera fase de un estudio que estamos desarrollando dentro de algunos proyectos de investigación que tenemos, y esta primera fase sería la detección o el diagnóstico del calor en una ciudad en un mismo momento en toda la ciudad. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es trabajar con imágenes satelitales que nos permiten detectar las zonas más calientes o especialmente expuestas al calor dentro de la ciudad. Y cuando hemos aplicado este estudio a la ciudad de Sevilla, hemos visto cómo esas zonas especialmente calientes se concentraban en los barrios de la periferia, los llamados polígonos residenciales o barriadas, que en muchos casos son frutos de los grandes desarrollos urbanísticos de mitad del siglo pasado. Que los hay en todas las ciudades, no solo en Sevilla. Los ¿no? hay en todas las ciudades, efectivamente. Es una tónica común en el urbanismo de toda España y de gran parte de Europa.
Pues resulta que además de que el calor se concentra en estos barrios, la mayoría de estos barrios en su origen fueron muchos de ellos concebidos como zonas de vivienda social, y a día de hoy también se concentran las zonas con una renta especialmente baja y zonas, por tanto, donde hay una mayor vulnerabilidad. Y por último, el último factor que se concentra es el estado de los edificios. Como decía, son barrios ya con cierta edad, son edificaciones sociales en muchos casos, en los que tenemos edificios anteriores a los años 80, incluso 60, y por tanto están obsoletos a efectos energéticos y climáticos. Por tanto, tenemos esta combinación en la que en las zonas especialmente calientes son las zonas especialmente más vulnerables desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las edificaciones. Según vuestra investigación, casi una cuarta parte de los sevillanos y sevillanas sufren actualmente alta vulnerabilidad climática. ¿Qué implica de facto sufrir esa vulnerabilidad? Pues sufrir esa vulnerabilidad nosotros lo catalogamos como que sufren esta combinación de factores. Por una parte, como decimos, están en una zona que está especialmente caliente, por otra parte están en una zona que de media tienen unos niveles de renta más bajos, y por otra parte, en esos barrios, los edificios son más viejos y están peor adaptados a los climas extremos, en este caso el calor. Cuando hablamos de esos porcentajes no nos referimos evidentemente a que la cuarta parte o el 20% de la población de Sevilla sufra directamente estas condiciones, sino que estas zonas representan casi la cuarta parte del territorio total del tejido urbano de la ciudad de Sevilla. Dentro de la zona, evidentemente, habrá que particularizar, habrá personas que estén en mejores condiciones, personas que estén en peor, pero al menos esa es la extensión de territorio de la ciudad en la que se producen esta combinación de factores negativos de cara a sufrir las consecuencias del calor extremo. Que además son zonas donde hay especial densidad de población porque, como decíamos antes, son probablemente grandes edificios colmena donde en un espacio reducido se concentran muchas familias que viven hacinadas en pequeños apartamentos, ¿no? Sí, como decía, son fruto de esos grandes desarrollos urbanísticos de mitad del siglo pasado, que responde al gran éxodo rural que hubo en aquella época. Y bueno, algunos autores hablan de chabolismo vertical, no siempre se puede hablar en esos términos, pero sí, en definitiva, son barrios donde hay edificios con gran altura. El urbanismo de esa época pues colocaba los edificios bastante separados, y el problema que tenemos actualmente es que tenemos grandes explanadas de espacio público que no ha sido tratado ni cualificado para hacer frente a las condiciones que tenemos actualmente, al menos en las regiones más cálidas. Entonces, tenemos esas grandes explanadas, plazas duras, donde lo que predomina es el asfalto, el hormigón, esas zonas de aparcamiento en las que el sol incide con total facilidad, y los materiales de construcción que se usan adquieren con mucha facilidad esa energía, esa temperatura del sol, y se calientan antes y durante más tiempo. ¿Y qué se podría hacer? ¿Cómo se cambia la morfología de una ciudad para amortiguar el impacto del calor? Porque entiendo que no se puede eliminar, pero sí mitigar el riesgo. Claro, nosotros hablamos del término de mitigación pasiva, que no deja de ser intentar que las ciudades, que los espacios urbanos se calienten menos sin necesidad de consumir aire acondicionado. Entonces, por eso nosotros ponemos el foco en los espacios públicos, y más en especial en estas zonas, en estos barrios se puede catalogar dentro del movimiento moderno al final de mitad del siglo pasado. Porque aunque hoy en día parezcan parte, y son parte del problema, dada el diseño urbano de estos espacios, que son, como decíamos, grandes espacios urbanos, también nos permiten actuar en ellos, pues hay gran superficie donde se puede actuar. Las intervenciones pues pasan algunas veces por actuaciones tan, digamos, tradicionales y conocidas como la colocación de toldos que aportan sombra, el uso de más arbolado, que muchos de esos barrios tienen un muy bajo porcentaje de cobertura verde, y también trabajar con los pavimentos y las superficies urbanas de cara a la mejora del confort, de esa sensación térmica percibida en los espacios y también de la que van a percibir las personas que viven alrededor de ellos. ¿Y hay alguna ciudad, que esté haciendo bien esos deberes, que esté tomándose en serio esas tareas de mitigación pasiva? Actualmente, yo lo que conozco son mayoritariamente proyectos pilotos. Sí sé de algunas ciudades que están intentando implementar unas políticas de actuación frente a esta situación. Por ejemplo, la ciudad de Melbourne tiene un plan en que pretende en los próximos años duplicar el porcentaje de cobertura verde, pasar de un 20% aproximado que tienen actualmente a un 40%. O ciudades como, por ejemplo, Los Ángeles, que ha llevado a cabo una tarea de concienciación de los propietarios creo que también incluso con incentivaciones económicas o fiscales,
para mejorar las cubiertas de sus edificios, porque solo el hecho de emplear materiales o productos de impermeabilización en la cubierta que sean más reflectantes, que reflejen los rayos del sol y no absorban tanta energía, si eso se realiza a gran escala, además de mejorar la absorción de calor, la temperatura de los edificios, también va a tener un impacto a nivel urbano en la ciudad. Javier de Sola, arquitecto e investigador de la Universidad de Sevilla, además de coautor de ese estudio que revela la brecha que existe entre diferentes barrios dentro de una misma ciudad, cómo los vecinos sí sufren el calor, pero no lo sufren por igual. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo, Fernando. Gracias por escucharnos. Todos los contenidos de Código de Barras están disponibles en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, siempre nos puedes escuchar en directo los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER. Cadena SER. La radio.